Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Rogelio López Guillemén, soy cirujano plástico, pertenezco a la Cátedra de Cirugía 1 del Hospital San Roque de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy vamos a hablar acerca de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Pues él, por primera vez, aceptó una joven mujer modelada por Zeus. Eso dice en Teogonía, en el verso 513, Hesíodo, que es un autor del siglo 8 a.C. Vemos que sería como una primera idea de lo que es la estética y la cirugía plástica en ese caso, y Zeus sería el cirujano plástico. ¿Por qué? Porque dice modelada, y modelada es lo que quiere decir plásticos, o sea, plástica. Plástica quiere decir modelar. La plástica no solamente tiene que pensarse como cirugía plástica, sino todas las plastias, como una hernioplastia, una ventroplastia, son cirugías que trabajan con este tema de modelar. Pero vamos a hablar específicamente de cirugía plástica, y la cirugía plástica se divide en dos ramas, la estética y la reconstructiva. ¿Qué es la estética? Estética quiere decir, viene también del griego y quiere decir sensibilidad. También la estética es una de las ramas de la filosofía. Pero más allá de eso, la cirugía estética se realiza para restaurar la forma o dar nueva forma a estructuras del cuerpo para mejorar su aspecto. O sea, en este caso no es para reparar algo, sino para mejorar la imagen, la sensibilidad con respecto a la imagen que produce una figura humana, ¿sí? Por su parte, la cirugía reconstructiva se realiza sobre estructuras anormales del cuerpo causadas por defectos congénitos o del desarrollo, o por traumatismo, infecciones, tumores o enfermedades. Busca reconstruir las deformidades y corregir las deficiencias funcionales a través de la transformación del cuerpo humano. Antiguamente se hablaba de cirugía reconstructiva y reparadora, hablando de reparadora lo que no era funcional. Actualmente no se tiene esa diferencia, se utiliza tanto para recomponer lo funcional como las estructuras anatómicas, se usa para ambas situaciones el término de reconstructiva. Estas son las dos ramas que dije. Bueno, y ahora vamos a ver quién fue el primer cirujano plástico. Probablemente haya sido Sushruta del siglo V a.C. Es un médico indio cuyo legado está en tablillas que se llaman la samhita, que son las que pueden ver acá. Y entre las cosas que describe, más de 300 procedimientos quirúrgicos diferentes, instrumental, que diseñado por él, y está esta reconstrucción de una nariz. Pensemos que los que eran delincuentes se les amputaba la nariz para ser reconocidos delante de la sociedad. Entonces ellos buscaron la forma de resolver este estigma, como dirían, y bueno, él describe cómo se hace esta cirugía. Ahora se las leo porque es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque hoy se hace más o menos lo mismo 25 siglos después. Decía, está escrito en el Sushruta la descripción de la técnica y dice: cuando la nariz de un hombre ha sido cortada, el médico tomará la hoja de una planta que sea del tamaño de la parte destruida, la coloca sobre la frente o la mejilla para recortar un pedazo de piel de igual dimensión, pero de tal manera que la piel permanezca unida por uno de los extremos. Se refresca con el escalpelo los bordes del muñón de la nariz para cubrirlo por ambos lados con la piel preparada, cosiéndola por los bordes. Luego coloca 2 tubos delgados donde deben ir las ventanas de la nariz para facilitar la respiración y mantener la forma de la piel aplicada. Se completa colocando sobre la zona cruenta polvos de sapán, raíz de regaliz y berberis, cubriendo finalmente con algodón. Tan pronto como la piel se haya integrado a la nariz o zona receptora, se corta la conexión con la zona dadora. Lo que vemos es un colgajo regional
con sección del pedículo posterior como se realiza, y es una técnica que hoy se utiliza, la misma. Así que se llama colgajo indiano actualmente, por más que el autor haya sido otra persona. O sea, por más que se sepa el nombre del autor, se conoce como colgajo indiano. ¿De qué utiliza la cirugía plástica? ¿En qué se diferencia con las otras cirugías que hay? En las técnicas y los materiales. Nosotros prestamos mucha atención a las suturas para elegirlas. Utilizamos injertos, colgajos, implantes y cierto arsenal farmacológico que vamos a dar algún ejemplo al final. Vamos a hablar un poquito de suturas. Bueno, en las suturas hay muchas variantes y muchas cosas para ver. Hay que tener en cuenta los materiales con los que están compuestas, el material, el tipo de aguja que tiene, el tipo de hilo. Después la técnica que vamos a utilizar, utilizamos un gran arsenal de formas de dar puntos que nos va a dar distintos beneficios, ya sean suturas continuas, intradérmicas, puntos separados, suturas continuas pasadas, Donati, dermoepidérmicas. Bueno, hay un montón de formas de dar un punto que nos va a dar distintos beneficios. Y es muy importante el arte en esto. ¿Por qué? Porque cada cicatriz es diferente y cada procedimiento nos da una posibilidad diferente de enfrentarlo. Entonces, para eso primero uno tiene que conocer muchas técnicas y después tener cierto punto de vista artístico para poder elegir cuál es la mejor en ese caso en particular. Vemos acá cómo son las agujas, después lo pueden ver tranquilo, le vemos el tipo de punta que tiene, la forma, las dimensiones, el tamaño, el ángulo de su curvatura. También tenemos que ver los diámetros. Hay varias cosas para tener en cuenta con las agujas. Si es de 1/4 de círculo, medio círculo, 5/8. Bueno, hay bastantes cosas para tener en cuenta. Como les decía, el tipo de punta, si es una punta redonda, si es una punta lanceolada, si es una punta en espátula. Cada una tiene su indicación particular. Los materiales de la sutura, si es absorbible o no absorbible, a su vez si es monofilamento o multifilamento, el tipo de material, el tipo de reacción que produce. No es lo mismo un hilo de catgut que produce una reacción inflamatoria tipo cuerpo extraño que un material sintético que se reabsorbe por hidrólisis. Entonces lo que va a suceder en el cuerpo es diferente y vamos a tener distintos efectos para tener en cuenta. Luego, una de las cosas que hacemos son los injertos. ¿Y qué son los injertos? Bueno, los injertos es el traslado de tejido propio o ajeno, desestimando el riego sanguíneo original del injerto. O sea, a diferencia del colgajo que mantiene un riego sanguíneo de su zona de origen, acá no. ¿Y los injertos cuáles pueden ser? Bueno, según el origen pueden ser heterólogos, o sea que pertenecen a otra especie. Por ejemplo, porcino es el más frecuente porque es el que mejor es aceptado por el cuerpo, son provisorios, pero se pueden utilizar. Homólogos de la misma especie, autólogos de la misma persona, que es lo que más se realiza. La misma persona se toma un injerto de una zona del cuerpo para colocar en otra. Y los sustitutos cutáneos sintéticos, que son muy buenos, pero también son muy caros, así que es raro que se utilicen. Y luego podemos analizar también de acuerdo a qué tejido es el que vamos a injertar. Puede ser dermoepidérmico, puede ser nervio, tendón, cartílago, vasos sanguíneos, hueso, tejido adiposo. Un compuesto de estos, o sea, pueden ser varios de estos tejidos combinados, en colgajo, en injertos combinados, de vaso, pero el vaso esplénico, digamos, y el injerto de pelo. Cada uno de estos tiene su indicación y después cuando nos juntemos podemos ir charlando acerca de cuándo se usa y para qué los usamos, cuáles son los más frecuentes. Principalmente vamos a enfocarnos en el injerto de piel. El injerto de piel puede ser de espesor parcial o de espesor total. Cada uno tiene su pro y su contra. El espesor parcial
es más fácil que prenda, que no se necrose, pero la calidad del resultado estético y funcional es menor que cuando es piel total, que es más difícil que prenda porque es más el tejido que tiene que nutrir. Al principio el injerto se nutre por imbibición, no tiene hasta que genera la neovascularización solo por imbibición. Por eso, si es finito, las posibilidades de que tenga esa nueva vascularización es mayor. La forma de tomarlo es con un equipo que se llama un dermátomo, también se puede tomar a bisturí. Luego hay que hacerle unos cortes para que quede como una malla y se extienda mucho más. Eso tiene dos beneficios: uno, que un pedazo pequeño de piel sirve para cubrir más área, y otra, que evita que se junten colecciones debajo del injerto y lo despegue. Como les dije, primero la nutrición es por imbibición. Si se produce una capa, un hematoma, un seroma al medio, no se produce la imbibición y el tejido muere. Por eso es importante que esté en contacto con el tejido de granulación y que sea un buen tejido de granulación. Luego están los colgajos. Los colgajos es todo un mundo, hay libros dedicados de lleno a colgajos. Y el colgajo es el traslado de tejidos propios de una parte del cuerpo a otra, manteniendo el riego sanguíneo propio. O sea, a diferencia del injerto, acá mantiene un pedículo vascular que lo nutre. Aunque no sea un vaso en sí claro, sino que sea una continuidad, un riego de microvascularización, pero hay un origen vascular que se mantiene. ¿Cómo se clasifican? Bueno, los colgajos se clasifican según el aporte sanguíneo, según la localización, según el método de transferencia y según la composición de tejidos. Vamos a hablar acerca del aporte sanguíneo. Puede ser de patrón aleatorio, son colgajos que hay que mantener una relación 2:1 a lo sumo de entre largo y ancho, y que tiene un pie vascular que no tiene un vaso dominante, solamente se nutre por microcirculación. Los axiales, que sí tienen un vaso que uno respeta para que nutra el colgajo, de perforantes, con vasos perforantes, que también es una variante de los axiales, lo que pasa es que viene de la profundidad del vaso, de flujo inverso o invertido, que son aquellos que utilizan las anastomosis, que tienen los vasos en forma distal, para poder levantarlos, digamos, en sentido inverso, en retrógrado. Son pocos los que hay y son complejos en su uso. Y lo último que existe, que es lo que se usa para ciertas situaciones muy puntuales, es hacer colgajos con anastomosis microvascular, lo cual nos permite obtener tejidos de zonas alejadas de la zona que queremos tratar y poder utilizarlas haciendo una anastomosis vascular. La localización. Bueno, los colgajos pueden ser locales, o sea, vecinos a la zona dañada, regionales, que es de la misma área, pero no vecinos, y colgajos a distancia. Los colgajos a distancia, con los colgajos de cirugía microvascular, están un poco en desuso, pero son cuando están en zonas muy alejadas del cuerpo, ¿sí? Después en clase, si quieren, podemos charlar y mostrarle, podemos buscar algunas imágenes o explicarles cómo se trata estos colgajos a distancia, que pueden terminar llevando tejido desde el abdomen al tórax, haciendo como si fuese un gusano que va reptando. Después se los explico, si bien es poco lo que se utiliza de eso. Los métodos de transferencia, bueno, puede ser colgajos por avance, por transposición, por rotación, interpolación, en isla o libre. En el avance es simplemente que la piel se despega y se avanza, no es nada científico. También acá tenemos los BI, colgajo en banderolas, bueno, hay varios. Transposición es cuando un colgajo se levanta y gira sobre su eje para ocupar otro espacio. Es parecido al de rotación, pero el de rotación gira entero como si fuese un abanico, mientras que el de transposición se levanta y cambia de posición siempre manteniendo su pie. De interpolación
es similar al de transposición, lo que sucede es que pasa por encima de tejido sano. No cubre un área al lado, sino que pasa por encima de tejido sano. Sería más bien un colgajo regional, mientras que los otros son locales. En isla es como el de interpolación, pero en vez de pasar por encima del tejido sano, el colgajo pasa por debajo. Se hace un túnel debajo del tejido sano y el colgajo aparece en la zona receptora. Y el colgajo libre, como dijimos, es por anastomosis microvascular. La composición, bueno, puede ser cutáneo, fasocutáneo, músculo cutáneo o muscular puro, puede llevar hueso o cartílago y puede ser un colgajo de tejido de Piplon, que ya poco se utiliza y se solía utilizar a veces para rellenar espacios con heridas muy grandes y llevar un tejido con buena vascularización para que produzca un tejido de granulación. Como les digo, ya prácticamente no se utiliza. Acá tenemos un ejemplo de un colgajo que hizo una vuelta, en realidad dos. Si ven, tiene una lesión en el párpado izquierdo y una lesión en el labio. La zona de resección es la de abajo del labio inferior y esa, como una A que tiene en la comisura, es el colgajo que vamos a llevar a la parte inferior del labio. Acá está realizado. Esa parte izquierda del labio inferior en realidad viene del labio superior. Acá está con la sutura. Si ven, el párpado superior también tiene un colgajo de transposición. El colgajo se tomó del párpado superior y se llevó al párpado inferior. Y acá te dan un postoperatorio relativamente alejado. Los implantes. ¿Qué es un implante? Un implante es todo aquel material inerte que se inserta parcial o totalmente en el cuerpo humano con finalidad terapéutica o estética. Vemos que normalmente de las mamas hablan de las prótesis. No son prótesis, son implantes. La prótesis va por fuera. El implante está integrado al cuerpo. ¿Qué implantes hay? Bueno, hay un montón de implantes que se utilizan de materiales inertes. Por ejemplo, placas y tornillos, alambres, mallas, silicona, el ácido hialurónico y los hilos, famosos hilos tensores, son algunos de los materiales que se utilizan. Estos son los hilos tensores que les dije. Después, si quieren, podemos hablar de eso en clase. Cuántos sirven o no. Así viene la presentación del ácido hialurónico, que también es un material que se inserta en el cuerpo. Y estos son imágenes de implantes mamarios, que como ven tienen distintos tamaños, forma, perfil. Hay mamarios y hay implantes pectorales, de pantorrilla, bueno, hay varios. Y luego estamos con los fármacos y otros que puse. Y acá tenemos, por ejemplo, la toxina botulínica, que sirve para paralizar los músculos. Esto no solo se utiliza en estética, que es muy útil para estética, sobre todo en todo lo que es expresión, sino, por ejemplo, un paciente parapléjico que sea espástico, uno con esto puede relajarle los músculos y disminuir la incidencia de úlceras isquiáticas y sacras, porque es más fácil movilizarlo y demás. O sea, no solamente es para estética, sino también para prevenir lesiones que después tengamos que reparar. Incluso también se ha probado y se utiliza en la falta de relajación de las zonas de alta presión en el estómago. Tiene diferentes usos. Y por otra parte, el uso de ácidos o de distintos métodos para realizar peelings, para realizar pulidos de la piel, como le dicen, que son peeling en realidad. Y estas desfibrilaciones pueden ser químicas, físicas o mecánicas. Bueno, por eso les puse fármacos u otros, porque a veces se utilizan elementos mecánicos, como una lija de las que se utilizan para lijar las paredes, parecida, o láser, que también es un método físico, ¿no? Existen distintos materiales, tenemos que tener en cuenta qué queremos retirar de la piel, hasta qué capa queremos ir y los riesgos y beneficios que tiene cada una de estas capas para tener cuidado, y también el tipo de lesión que tienen los pacientes y el tipo de piel. Para eso está la clasificación de Fitzpatrick, que arranca con piel blanca albino en tipo 1
a negro, negro profundo, digamos, en tipo 6. Y mientras en todo el medio se encuentran los distintos tipos de pieles con los cuales vamos a enfrentarnos. Cada uno de ellos tiene su pro y su contra, ¿cierto? Es mucho más frecuente los queloides en los tipos 5 o 6, y la calidad de cicatrización es mejor en el 1-2, pero la cantidad de tumores de piel es mayor en 1-2 que en 5-6. Tiene que ver con respecto a los daños que produce los daños fotosensibles. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por prestar atención. Nos vamos a ver en el teórico. Ahí podemos sacarnos algunas dudas más y charlar un poquito acerca de un tema que es muy amplio y que ha sido una visión a vuelo de pájaro de lo que ofrece la cirugía plástica. Muchas gracias.